Buen día, querida profesor. Profesor, usted no es sino una reverenda mon. Profesor, hombre, ¿qué quiere decir eso? Monday, lunes. No, profesor, porque usted no es ateo, no es cura, no es pastor, no es no es evangelizador, no es nadie, profesor. Entonces, ¿quién carajo usted, profesor? Bueno, querido profesor, pero no me traten así al profesor, hombre. Tú que me defiendes, ¿quién eres? Yo soy el curruco. Ah, el curruco, pero eres nuevo, sí, profesor. ¿Y por qué me tratan así hoy? Hombre, profesor, porque usted está otra vez toda la clase de filosofía que nos da usted, realmente no aparece como paraco, no aparece como guerrillero, no aparece como conservador, no aparece como liberal, no aparece como no sé qué, no aparece como madurista, no aparece como no sé cuándo, y no aparece como un carajo, profesor. Y entonces, pues, uno quiere que habla hoy y dice que el ojo, que lo que no se ve, que es verdad, que la verdad no se ve, que sí se ve, que es eso, profesor. Bueno, queridos estudiantes, siéntense y des un fraternal abrazo. Lo que estamos viendo hoy en día es que aquí hay mucha gente que aplaude la maldad y la violencia. Y muchos que meten sus narices sin conocer ni siquiera ni pío de la historia colombiana, que no son de aquí colombianos, son venezolanos o colombianos metiéndoles en Venezuela cuando llegaron el otro día. Y muchos hablan así por estupidez y por ignorancia al mismo tiempo. Porque si nosotros vamos a hablar hoy, y yo les voy a decir quién soy. Si nosotros vemos que usted es un poeta, escritor, o un escritor, un poeta, usted es un dios. Hombre, ¿cómo va a decir usted que usted es dios por eso? Bueno, resulta que la palabra demiurgo es aquella persona que pone en escena al personaje que quiere y en cualquier escena lo saca o lo mata de la obra literaria y mete otros personajes y él maneja su obra, en sus planos, en su estructura. Se le llama demiurgo y demiurgo significa pequeño dios. O sea, aquel que en una obra literaria escribe lo que le parece, lo que ve, lo que no ve, lo que es mentira, lo puede pasar como verdad, lo que es verdad como mentira, porque él domina la escena, la estructura de la obra. Y por eso nosotros vemos que aquí hay muchos escritores en las Sagradas Escrituras. Y al haber muchos escritores, cada uno maneja su personaje a su antojo. Vemos cómo todos están manejando una historia que no les pertenece, que es de fuera de ellos, que no son los que están botando sangre, que no son los que están recibiendo los clavos, que no son los que están en el esclavismo egipcio, que no son los que están en el esclavismo asirio babilónico, que no son los que están en el esclavismo de Nabucodonosor, que no son los que están bajo Alejandro Magno, ni bajo Ciro, ni bajo el otro, ni bajo el otro, ni los medo-persas, ni nada. Y después de miles de años, hoy en día, nada más te dice, mira, que dice que ya está el señorito y esto, y ya usted enseguida se va metiendo mentalmente en una cuestión porque está siendo manejado. Y eso lo hace el demiurgo, el pequeño dios que es el hombre. Pero como animal mamífero, el hombre incurre en la maldad, incurre en el odio y en la violencia. Por eso es que aquí en la historia colombiana nos están mencionando que mira que allá que Maduro, que mira que allá que Venezuela, que mira que no sé qué, y lo traen al contexto nacional cuando no nos metemos de lleno en nuestra realidad. Las leyes de Venezuela, le he dicho muchas veces, no valen 5 centavos aquí, ni la de Salvador, aquí valen 5 centavos. Aquí Bukele no sirve ni para presidente de la Junta de Acción Comunal. La geografía nuestra es diferente para luchar contra unos ejércitos levantados en armas. La geografía colombiana es diferente a la venezolana, aunque está más cerca aquí, tiene cierto parecido, pero son totalmente diferentes. Y la población es diferente. El Salvador de Bukele, aquí en Barranquilla, puede caber en Soledad. Aquí en Barranquilla puede caber en Soledad. Y en Colombia, miles de delincuentes no son un carajo. Por lo tanto, son dos
visiones y dos realidades y dos verdades distintas, como la del diluvio universal, sí. ¿Y por qué usted dice que eso no existió? Bueno, porque es que una cuestión es el que está escribiendo cuando dice, vea, porque usted cómo manejan en primera persona, un escritor primera persona, hasta en segunda persona y en tercera persona unos personajes. Alguien está diciendo, en el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Lo está escribiendo alguien que no ha visto ningún principio, ni ninguna forma de creación, ni nada, sino que como escritor se le atribuyen otros allá más adelante cuando ya empiezan a analizarse las cuestiones de inspiración y no inspiración al escritor tal. Entonces ahí se ve claramente que es el escritor el que está manejando las situaciones reales, falsas, visiones, sueños, que los sueños pueden provenir después de una jartera de chicharrón y con revuelta con grasa y cucayo y un tinto, y usted puede soñar. Y está soñando que le pegaron 3 puñalados, está peleando espada con otro príncipe, con otro rey, y le mochó el brazo y usted tal, pero usted se despierta al día siguiente y no hay ni una gota de sangre en la cama y se levanta silbando y hace su tinto y después se va para el trabajo, ¿sí o no? No, sí, profesor. Entonces el demiurgo es, si el escritor es un dios. Por lo tanto, la maldad cabalga con el hombre y en estas cuestiones tiene que ver tanto la del arco iris, que es un fenómeno óptico, no es una visión ni es una verdad. Al ratico que pasan las nubes se desaparece, porque es una visión, un fenómeno óptico, una cuestión que no existe, que no es real, sino que se produce debido a las gotas de agua suspendidas en las nubes, cuando desde un ángulo en que está la posición del sol le pega. Ahí las personas que lo están viendo en determinado lugar donde llovió, en otra parte no se ve, nada más en la parte donde llovió, que usted ve esas nubes que están ahí suspendidas ahora mismo en Barranquilla y que da un arco iris que dentro de unos minutos se desaparece. Es un fenómeno óptico que existe desde que existe la materia, desde que existe la lluvia, desde que existe el sol, desde que existe el agua. Existe no sencillamente para hacer un pacto entre un hombre y otro hombre, a quien le llamaron Noé, que aparece allá en los libros del Génesis, un poco antes de la Torre de Babel y antes de la descendencia de Sem, y que es un pacto que hace un ser que el que está escribiendo en tercera persona dice que ese ser creó el cielo y la tierra sin ninguna constancia, sin ninguna, y sencillamente le llaman inspiración. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros vemos que la visión tiene que ver con los ojos, y entre la verdad del bien y el mal tiene que ver con dos personajes, entonces ante todo que es visión e inspiración, no se sabe quién es el mal ni quién es el bien. Sencillamente hay sabiduría en determinados libros y sencillamente hay sentencias que escriben los escritores debido a la realidad en cada imperio, en cada sociedad, en cada época en que el hombre ha pasado, pero que esos ojos que ven esas visiones y ese terror que existe, porque hay un SNG, un sistema nervioso central, que es el que determina que una visión, por ejemplo una vista de un arco iris o un hecho cualquiera, tenga que ver con la vista, con los ojos, y que son diferentes los animales, porque los animales son diferentes, lo tienen a los lados la mayoría, y otros en forma frontal, como el perro, el gato. Pero que en esta diferencia y ya analizando lo que es la visión tiene que ver con la forma del ojo. Los gatos no tienen omoplato, igual que la rata, y por eso pueden pasar por entre el espacio que queda entre una cerdita y otra cerdita de una peinilla, o por cualquier parte, porque no tienen omoplato como otros mamíferos, y también sus ojos son diferentes los del hombre que los animales. Y un golpe de una bomba, un golpe de un trueno
te hace que ese SNG sientan el miedo y el terror. Por eso las personas que les gusta el terror, que les gusta el paraquismo, que les gusta la violencia, que les gusta la maldad, cuando envejecen, mueren, se convierten poco a poco en acurrucados y con un miedo y un terror, y empiezan a llorar constantemente debido a que las cosas de terror que les gustó empiezan a salir y están en su cerebro hasta que ellas mismas lo asesinan. Entonces, viendo esto de la visión, esto tiene que ver con la forma del ojo. Ya vemos que en los animales el hombre es un mamífero también, mama de su mamá, de la madre. Y esos ojos se parecen y siempre están y tienen una gran posición horizontal, humana, frontal. En algunos animales como el caballo y esas cuestiones, las gallinas, los perros, los gatos, la tienen en diferentes formas, algunos a los lados y otros al frente. Pero su constitución óptico-nerviosa es distinta, sencillamente distinta, pues el ojo tiene muchas cuestiones como una corona acuosa, tiene córnea, tiene cristalinos, tiene esfínteres y conducto de Shemin, tiene seno venenoso, escleral, tiene una cantidad de cuestiones y músculos, iris, etcétera, que dan un cuerpo vítreo y global anular. Por lo tanto, orbitan en la cara, situadas, muchas de ellas están situadas ahí y tienen forma esférica y tiene capas. Por lo tanto, usted, sí, profesor, nosotros buscaremos el resto, profesor, pero entonces díganos, profesor, que tiene esto que ver con lo que es verdad y lo que es mentira. Porque no todo lo que se ve y sueña y las visiones, sean de profetas o no sean de profetas, o sean de gente común y corriente, arte cucayo, sueñan. Sin así que tengan ilusiones o tengan explicaciones o tengan especulaciones. Por lo tanto, el escritor, que es un dios que se conoce en literatura como demiurgo, como los que escribieron la Biblia, escriben la literatura sagrada, o sea, la literatura sagrada en cualquier idioma y en cualquier parte, sencillamente son demiurgos. Y las cuestiones exteriores de ellos la dominan en primera, segunda o tercera persona. En primera persona, cuando hablo de mí en una biografía o una obra que trate sobre el que escribe, sobre la misma persona. Y en tercera, cuando yo el mundo exterior lo veo y lo analizo y me sitúo fuera de ello, fuera del fenómeno, y lo pongo en escena y mato al que quiera matar y saco al que quiera salir vivo en escena, o resucito al que quiera resucitar. Hombre, profesor, nosotros no sabíamos eso. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos y ya vemos que el arco iris es una mentira, que es un fenómeno óptico, esto tiene que ver con visión. Los sueños tienen que ver con visión, pero no son realidad. Usted en sueño le mochan un brazo y empieza a desangrarse y queda moribundo, pero usted apenas despierta del sueño o de la pesadilla, se da cuenta que en la cama no hay ni una gota de sangre. Sale silbando, se baña y hace un tinto y después se va a trabar, ¿sí o no? Hombre, sí es verdad, profesor. Entonces, una cosa es la realidad, otra cosa es la visión y otra cosa es la especulación. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la maldad del hombre, hay un texto, un escrito que nos da una felicidad verdadera, y es el Salmo 1. Cuando nos dice que feliz es el hombre que no sigue el consejo de los malos, o sea, de los paracos, de los guerrilleros, de los asesinos, de los rateros y toda esa poca cantidad de cuestiones que le llaman pecadores en determinadas sociedades. En otras sociedades los aplauden, como en Colombia, profesor, más o menos así por el estilo. Los aplauden y le dan casa por cárcel con piscina, una secretaria que le lleva a la piscina el jugo de piña de piedra, con coco y toda esa vaina. Y sabroso, ¿verdad? Sí, eso le llaman el capitalismo salvaje, que para poder entender otro sistema económico hay que entender la sociología y el principio moral. Por lo tanto, los pecadores siempre hacen en común lo que se les parece y se burlan
de un Dios, sea demiurgo, no demiurgo, que exista o no exista, pero que está en los libros. Hay otra cosa muy importante que pone en la ley a quien llaman Dios, que pone su amor, dice él, pongan su amor en la ley, que en ella el Señor le dice que medite noche y día, porque ese hombre es como un árbol juntado a la orilla de un río, que da su fruto, su tiempo, y jamás se marchitan sus ojos. Todo lo que hace le sale bien porque obedece a la ley. Pero aquí en Colombia no obedece a la ley ni un carajo, por eso nadie. El uno está tratando de robarle al otro, el otro está tratando de robar en la fábrica, en el trabajo, y después dice que son los más honestos, que son los más correctos, que no dicen una mala palabra, pero en la cama son vulgares y todo. Y ahí es donde se diferencia el conservador del liberal. Que el conservador dice que lo que hace el liberal es pecado porque lo hace públicamente, besa a la novia en la calle, en el parque, le muerde la teta, la chupa y toda esa vaina. Y el conservador dice que eso es pecado, pero él lo hace debajo de la cama. Entonces no entendemos y por eso creemos que el literato utiliza la primera, segunda y tercera persona y maneja los personajes, mata al que quiere, resucita al que quiere y en eso tenemos también este libro. Y esto se lo explico para explicarle que el arco iris no existe, que las visiones de los profetas y todas cuestiones son mentiras y no existen porque no son verdad. La verdad es diferente y ya tendríamos que buscar el significado de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos a alguien que nos está diciendo que hay una ley, que siga el camino de él, y que hay un chico malo, que es un malvado, un tipo que por algún motivo prefiere la vida mundana, la vida de la prostitución, de la bohemia, de la cuestión, y él cree que está haciendo bien y se gasta su fortuna, que le llaman hijo pródigo, que está allá en Lucas, creo que en el capítulo 15 o 16, es necesario que para que tú entiendas esto también leas el Salmo 51. Y para que entiendas el Salmo 51 tienes que llegar al Salmo primero, que es el que te va a decir a ti que no te debes apartar de la ley de Dios. Entonces, por lo tanto, si tú crees que ya un hombre resucitado hace que la ley de Dios se eche al basurero, entonces el libro te queda también como vacío y como simplemente un escrito de un escritor que dice que él vio cuando Dios hizo el cielo y la tierra, y eso es una mentira. Hombre, profesor, y entonces, ¿qué verdad? Bueno, se lo pongo de tarea, busquen qué verdad. Por lo tanto, vamos a continuar con esto. Con los malvados no pasa lo mismo, que son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caen bajo el juicio de Dios y siempre serán seres bajos, rastreros y míseros, aunque tengan miles de millones de pesos. Y no tendrán parte en la comunidad de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lo lleva al desastre. Y esto aparece antes de que aparezca el versículo 2 que dice, tú eres mi hijo. Por lo tanto, un escritor es un demiurgo y es un hijo de Dios, porque él tiene el poder de matar en una obra literaria y sacarla de escena en el momento en que quiera y después hacerlo resucitar y después hacerlo nuevamente vivir, si quiere, en otra escena o convertirlo en otro personaje, en otra cuestión. Y a esto le llaman literatura, sea sagrada o sea seglar. Pero la literatura sagrada tiene otro contexto. Y por eso cuando nosotros vemos la visión, tenemos que ver con los nervios ópticos y tenemos que ver con el ojo, que es diferente su SC en el sistema nervioso central en los mamíferos que luego se convierten en humanos, que es usted y soy yo, a los animales, almas vivientes, que no tienen alma ni espíritu porque sobre sus narices no se sopló aliento de vida. Por lo tanto, tenemos un aparato visual y este aparato visual es un órgano receptor de la visión. Los nervios que parten de
estos y transmiten los estímulos luminosos y a los centros cerebrales a los que llegan a aquellos nervios. O sea, que todo lo que existe no es más que luz y por eso se ven. Ese tanque se ve porque es luz. Yo me veo porque soy luz. Veo a la otra persona que está hablando frente a mí porque es luz. Veo el sol porque es luz. Veo la oscuridad porque también es luz. Veo todo lo que los ojos vean es luz, sea negativa o sea positiva. Y por lo tanto, todo lo que surge de esa cuestión se llaman fenómenos. Y entre eso están los fenómenos ópticos como el arco iris, que no existe, pero hace un prisma debido a la posición que la luz del sol, al pegarle de una distancia y de una línea recta, hace que donde se llovió, aunque no esté lloviendo en otro barrio o en otra parte, nazca un arco iris, y ese arco iris le llamaron que fue un pacto entre Dios y los hombres, pero que ya existía miles de millones de años antes de que existiera Adán. Hombre, profesor, ¿cómo va a ser posible, profesor? Bueno, si usted lo cree bien y si no, lea, estudie. Profesor, por eso es que usted no vino a estudiar, usted vino a que lo estudien. Entonces, ¿quién carajo es usted, profesor? ¿Es paraco, es ateo, es evangélico, es católico, es el diablo, es Dios? Un sencillo demiurgo. Sencillamente dígame, querido profesor, reverendo Robinson, demiurgo, o sea, alguien que puede interpretar las cosas de una manera original y verdadera, aunque aún no se sabe qué es verdad, ni qué es mentira, ni quién es mejor, si el diablo o el mismo Dios, que es capaz de acabar a toda la humanidad con buenos y malos, niños y gente, y el otro que no ha matado a nadie, pero se va a robar tu alma. Entonces no metas el pico, me está metiendo que Colombia y Bukele y Maduro y el otro aquí en unas cuestiones que son netamente nacionales, y que estamos llenos de asesinos, de paracos, de guerrilleros, de cuestiones, y que las víctimas siempre son los mismos. Los inocentes, profesor, sí señor, que también son diablos.